Porque la gracia de Dios es en nuestra vida y cada día. Les damos la bienvenida en esta nueva transmisión, hermanos, confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentren bien. Los invito a buscar en sus himnarios el himno número 259, Gracia Admirable, y a una sola voz entonemos este himno. Solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar su palabra, hermanos. Damos gracias a Dios por este espacio que sabemos que es de gran bendición y edificación. Damos gracias también a Dios por permitirnos poder transmitir desde sus hogares, hasta sus hogares, más bien este mensaje. Y los saludamos a todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Saludamos a nuestros hermanos de nuestra iglesia local Getsemaní,
así también a nuestros hermanos de otras iglesias hermanas. Y también saludamos en especial a ti, amigo, que nos oyes, que nos escuchas, que nos estás viendo y que has llegado por medio de este enlace para que este mensaje sea edificante, una verdad que llega a tu vida. Como hemos estado viendo, amados hermanos, durante esas últimas semanas, en algunas predicaciones hemos mencionado sobre la reforma. De hecho, este mes estamos celebrando la reforma. Y más concretamente en este día sábado, en la cual dio inicio este movimiento protestante de la reforma. Y hoy nuevamente queremos tocar un tema relacionado a la reforma. Y es algo que tiene que ver con los 5 estándares o los 5 principios que resumen la reforma. Hemos compartido sobre la sola escritura. Hemos también mencionado solo Cristo. Hemos también visto sola fe. Y también recordamos solo a Dios la gloria. Pero en este tiempo vamos a tocar solo gracia, que no hay jactancia. Y voy a dar inicio citando lo siguiente. El centro mismo de toda la Biblia es la doctrina de la gracia de Dios. La gracia de Dios que no depende de nada de lo que hay en el hombre, sino que es absolutamente inmerecida, irresistible y soberana. Y es que uno de los puntos clave o conceptos que encontramos en la palabra de Dios en la Biblia, y además que fue proclamado por los reformadores, era el concepto de la gracia de Dios. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? Bueno, para responder a esta pregunta voy a permitirme ayudar por la cita de Justin Holcomb en su libro sobre la gracia. Y él lo define así. La Escritura nos dice que la gracia es un favor inmerecido, derramado sobre un inferior por un superior. La gracia es un favor inmerecido o una disposición bondadosa que lleva a actos de bondad. Es el amor de Dios mostrado a los desagradables. La paz de Dios dada a quienes no tienen reposo. El favor inmerecido de Dios. Y es que una falsa enseñanza que se tenía en el oscurantismo de la Edad Media, así como en el siglo XVI, algo que la Iglesia católica romana transmitía, era una errónea ecuación. Y es que ellos declaraban que la justificación, es decir, el acto que nos quita la culpa en sí y nos declara justos delante de Dios, esa justificación se lograba o se obtenía por la gracia, pero añadiéndole, sumándole o poniéndole méritos, obras que el hombre podía hacer. Y esta mentira fue confrontada por los reformadores, quienes volvieron a la Biblia, a las Escrituras, y ellos valientemente afirmaron que la salvación es solamente por la gracia de Dios. De ahí que se sacara este estandarte de sola gracia. Nuestra salvación depende solamente de la gracia de Dios. Y un pasaje que nos va a ayudar en ese tiempo a meditar sobre la gracia, la encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, en el cual dice lo siguiente. Efesios 2, versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para poder apreciar de una mejor manera la salvación que es solamente por gracia y es solamente por Dios. Debemos ver primeramente una escena terrible, una escena que no pinta nada bien. Y vamos a volver a Efesios 2, versículos 1 al 3 para ver esta escena terrible. Y dice el primer versículo del capítulo 2 de Efesios: y Él os dio vida. Y aquí podemos ver cómo se hace una declaración contundente. ¿Quién es Dios que dio la vida a vosotros? Recordemos que estas palabras son de Pablo a la iglesia que está en Éfeso, a los hermanos que están en Éfeso. Y les está haciendo mirar al pasado, a la condición en la que estaban. Y Él dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais. Y esa palabra estabais, estando ¿en qué? Estando muertos en o a causa de vuestros delitos y pecados. Solamente en esta primera parte de este versículo podemos ver que la condición antes de Cristo era una muerte, pero no cualquier muerte, era una muerte espiritual, pero era muerte en delitos y pecados. Es por eso que cuando Jesús comparte la parábola del hijo pródigo, él enfatiza mucho esa condición del hijo pródigo. En Lucas 15, 24 y 32 podemos ver lo siguiente, haciendo alusión a la parábola, diciendo: porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Ves allí el estado? Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y luego vemos en el versículo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Jesús también mostraba la condición del hombre cuando está lejos de Dios. También Colosenses 2:13 afirma esta verdad diciendo: y a vosotros estando muertos en pecados. Esa es la condición del hombre. Y el versículo 2 de Efesios también podemos seguir leyendo. Dice: en los cuales anduvisteis. Esa palabra anduvisteis, andaste en otro tiempo, es decir, en el tiempo antes de llegar a Cristo, antes de que creyeras, antes de llegar al arrepentimiento. Y para poder comprender este pasaje de anduviste en otro tiempo, podemos ver Romanos 13:13, donde vemos una exhortación a no hacer algo, a que no hagamos algo que está mal. Y en Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente. Y aquí lo que sigue es la condición muerta, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia. También en Efesios 2:11 podemos reforzar esta verdad. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne.
¿Quiénes son los gentiles? Bueno, somos nosotros. Somos la otra parte a quien Dios extendió su misericordia, los gentiles. Y aquí podemos también ver en 1 de Pedro 4:3 la ilustración de la condición muerta del gentil, es decir, tú y yo. 1 de Pedro 4:3, basta ya el tiempo pasado, nuevamente nos apunta hacia un tiempo de antes de Cristo, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y qué es lo que agradaba en nuestra condición pecaminosa? Bueno, dice que andábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriaguez, en orgía, disipación y abominables idolatrías. Y también podemos ver en 1 Corintios 6:11, y esos erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Es decir, que hemos sido lavados en Cristo, lo que nos hace ver y entender que al ser lavados debíamos estar sucios, manchados por el pecado. Pero lo que nos muestra aquí Efesios no es solamente nuestra condición muerta y que estábamos en delitos y pecados. No, esa condición de muerte espiritual también nos hace ver algo más. Por ejemplo, en Efesios 2:13 vemos lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, no solamente nos encontramos en pecado, sino que nuestra condición muerta espiritual nos distanciaba del reino de Dios, de la presencia de Dios mismo. Éramos incapaces de buscarle. Y no solamente estábamos distanciados, muertos en delitos y pecados, no. En Efesios 5:8 podemos ver también de otra condición, porque en otro tiempo, antes de Cristo, erais tinieblas. Y esta es la condición de toda persona que está sin Cristo, muerto en delitos y pecados, lejos de Dios, de su reino, y está en tinieblas. Y Colosenses 3:7 también nos afirma esto: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Seguimos leyendo Efesios 2:2, siguiendo la corriente o época de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, quien tiene dominio sobre este mundo. Él es el maligno. Y seguimos leyendo: el espíritu que ahora para que operen los hijos de desobediencia. Y seguimos leyendo. Vemos aquí nuestra condición es muerta, pero también vemos que éramos hijos de desobediencia. Y seguimos viendo, entre los cuales también, aquí vemos una palabra clave: todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí muestra la universalidad de la condición muerta en la que está todo hombre en este mundo. Vivimos muertos en delitos y pecados. Y no solamente eso, sino que nos sigue diciendo, bueno, ¿cómo vivíamos en ese tiempo? En los deseos de nuestra carne, es decir, nuestra condición que heredamos de Adán, nuestra naturaleza muerta y pecaminosa, haciendo, versículo 3 de Efesios 2, o satisfaciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, o sea, de la mente. Y éramos por naturaleza, nuestra naturaleza es hijos de ira. Y concluye y lo mismo que los demás. En resumen, amados hermanos, podemos ver que del verso 1 al 3 nos muestra lo que éramos sin Cristo. Estábamos muertos, no había nada en nosotros, éramos hijos de ira o de rebelión, y en ese estado todas las personas están en rebelión activa contra Dios, y así éramos tú y yo. También nos muestra que estábamos sujetos al dominio malvado de Satanás. Nos muestra que éramos totalmente incapaces de abandonar esa condición de rebelión y estábamos expuestos bajo la
justa ira de Dios. Nuestra condición era total desesperación. Y en el versículo 5 nos repite la idea, afirmando que aun cuando estábamos muertos en esos delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y yo quiero ilustrarte un poco más esto para que quede un poco más claro. También, amigo que nos escuchas, cuando alguien está muerto, no se le puede dar resucitación boca a boca. Tampoco se le puede reanimar cardiopulmonar. No se le puede dar esa reanimación. Y obviamente esa persona no puede hacer nada para rescatarse a sí misma. Ese era nuestro estado, muerto. De manera que era necesario la obra de Dios en nosotros, algo externo, dándonos vida espiritual. Nuestra salvación es por gracia, porque alguien fuera de nosotros mismos tiene que hacerlo cuando no lo merecemos. Éramos enemigos de Dios y Él nos salvó por amor, nos salva. En el verso 4 de Efesios 2 observamos algo impresionante. Los llamados o los benditos peros de la Biblia. Con toda esta condición muerta, nos apunta hacia algo glorioso, hacia Dios mismo. Pero, el versículo 4, pero Dios, esto quiere decir que sucedió algo que transformó la condición muerta en la cual estábamos, de esclavos del pecado. Ahora tenemos vida juntamente con Cristo, y este cambio muestra que la salvación es solamente por gracia. Y finalmente concluimos en los versículos 8 al 10. Dios nos salva por gracia, usando la fe, que es un don que Él mismo nos da. Esta salvación es por gracia, por el medio de salvación que es la fe. Y esta fe no es un acto meritorio, es decir, para que nadie se gloríe, para que no diga, es que yo creí, es que yo tuve fe, es que tú no tuviste fe, yo creí y fui salvo. No, porque tú no puedes producir fe. El arrepentimiento y la fe es algo que viene de Dios. Por eso es que es por gracia, porque la salvación depende únicamente de Dios. Por eso, como decía Charles Spurgeon, expresó lo siguiente refiriéndose a la sola gracia con esas palabras: debido a que Dios mostró su gracia, los pecadores pueden ser perdonados, convertidos, purificados y salvados. No es por algo que Dios encontró en ellos que son salvos, sino por el desbordante amor, bondad, compasión, misericordia y gracia de Dios. Y concluyo con esto, con una pregunta a manera de aplicación. ¿Cómo esta gracia nos cambia? Amado hermano, el saber que nos hallamos sin esperanza y sin Dios debe ayudarnos a ser humildes. Recordar esa enseñanza nos debe ayudar a ser humildes, ya que nos recuerda que no hay nada en nosotros que nos debe hacer sentir orgulloso. Hoy en día hay muchos hermanos llamados cristianos que se jactan sobre lo que son, pero se olvidan de lo que eran. Yo te invito a que nos examinemos, a que te examines, hermano. Si observas jactancia en tu vida, eso quiere decir que te sientes superior a otros hermanos, porque quizá conoces más que otros, o tu vida es diferente. Recuerda lo que eres. Eso nos debe llevar a apreciar lo que Dios ha hecho por ti y por mí. También la verdad de lo cual Pablo nos habla en este capítulo 2 de Efesios no es solamente que veamos la obra gloriosa de gracia soberana en cuanto a nuestra salvación. Pablo también está diciendo que este es un acto de Dios que
que debe tener un efecto en la vida del creyente. Debe haber una evidencia, un fruto. De hecho, más aún, debe ser un distintivo de cada uno de los que hemos sido alcanzados por esta gracia soberana. Pablo nos dice que no nos jactemos, ya que esta salvación es por gracia. Y mientras celebramos la reforma, amados hermanos, este tema debe hacer eco en nuestros corazones. No hay nada de que nos jactemos, ya que fue Dios quien nos salvó. El objetivo de la salvación por gracia es la gloria de Dios, amado hermano. Dios salva a pecadores por gracia, los transforma por gracia. ¿Para qué nos salva por gracia? Transforma por gracia para que tú y yo apuntemos al dador de esta gracia que es Dios. La reforma, las 5 solas, los 5 puntos se fundamentan y apuntan a una sola cosa: la gloria de Dios. Hermanos, que nuestro crecimiento en conocimiento nos haga olvidar el corazón del Evangelio fue por gracia. Vivamos asombrados, no perdamos el sentido de ver la gloria de Dios por medio de su salvación por nosotros. Fue por gracia, sola por gracia. Hermanos, Dios los bendiga. Cuán asombrosa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir entonando un himno, hermanos, el himno número 278. Sublime gracia. Cuán asombrosa es esa gracia, la gracia de Cristo Jesús, la cual nos salvó. Después de haber alabado al Señor y escuchado el mensaje que nos tiene a través de su palabra, vamos a orar, hermanos, para culminar ese tiempo de devocional y ese tiempo de mensaje. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Madre, por tu gran misericordia. Pero, Señor, expresamos en sus corazones gratitud, Señor Dios, porque reconocemos, Señor, que el que hayamos sido alcanzados es por tu pura gracia,
porque no hay nada que vieses en nosotros, Señor, que te llevó a tomar la decisión de acercarnos a ti. No, Señor, es solamente por tu gracia, amado Dios, por pura gracia. Señor, nos sentimos, Padre Celestial, con un corazón que tiene mucho, que desborda, Padre Celestial, en gratitud. Y anhelamos, deseamos alabarte, Señor, y adorarte con nuestra vida, Padre, de una manera que pueda corresponder a ese amor, Señor Dios, que has derramado en nosotros, amándote, Señor, en la obediencia. Gracias, Señor Dios, por tu amor, por transformarnos y darnos vida, Señor, rescatarnos de esa condición muerta y trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Recordamos, Padre, ese movimiento que tú llevaste también, Padre, que marcaste en la historia, a fin de retornar, Señor, a lo que se había olvidado en tu palabra. Ahora, Señor, podemos ver, Señor, que ahora disponemos de tu palabra en nuestros hogares. Cosa, Señor Dios, que se logró en la Reforma. Y que dieron los estandartes, Padre, de que sola es por la Escritura, solo es por fe, solo es por gracia, solo es por Cristo y solo a Dios la gloria. Señor, te adoramos, te alabamos, Padre Celestial, por la salvación que tú has dado al hombre pecador. Bendice a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Y ahí vamos a continuar reformándonos, Señor Dios, continuamente. Siempre tomando la autoridad máxima que es tu palabra. Y dándote la gloria a ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén.